Bueno, vamos a ver la anatomía. Primero la anatomía externa y después la anatomía interna de la abeja. Con respecto a la anatomía, habíamos dicho que la abeja o los insectos lo podemos dividir en tres grandes zonas. Tenemos la zona de la cabeza, la zona del tórax y la zona del abdomen. En la zona de la cabeza tenemos los órganos de los sentidos. Acá estamos viendo, tenemos los ojos compuestos, tenemos las antenas y tenemos el aparato bucal. Bueno, con respecto al tórax, tenemos los órganos, digamos, como son las alas y como son las patas, ¿sí? Que le sirven para, digamos, como medio de traslación. Y luego tenemos el abdomen, que vamos a ver que en el abdomen encontramos la mayor parte del sistema reproductivo, del sistema digestivo, del aparato vulnerador. Y ya vamos a ir viendo que también tenemos acá en el abdomen glándulas, las glándulas que le sirven a la abeja para cumplir las distintas funciones o roles que tiene dentro de lo que es la colmena. Bueno, con respecto a la cabeza, dijimos que teníamos los órganos de los sentidos. En el caso de la abeja encontramos los ojos compuestos, los ojos simples que están en la parte dorsal, en número de 3, que están formados por las unidades que forman los ojos, se denominan omatidios, y en el caso de los ojos simples tenemos un bajo número de omatidios. Entonces, se dice que sirven, digamos, para distinguir entre la luz y la oscuridad. Los ojos compuestos son ojos que los tenemos en la parte frontal de la cabeza de la abeja, están formados por un gran número de omatidios. En el caso, por ejemplo, de los zánganos, estos ojos están muy desarrollados, por eso cuando vemos digamos, la cabeza de un zángano, la vemos de forma redondeada, justamente porque necesitan este sentido, digamos, en el momento, digamos, de la reproducción para justamente copular a la reina. Bueno, acá también vemos las otras estructuras que son las antenas, que en el caso de las antenas tienen diversas funciones. Las antenas de las abejas tienen pelos que les sirven, digamos, para cumplir funciones táctiles. Tienen también olfato y tienen también oído a través de las antenas. Acá también estamos viendo de frente el aparato bucal de las abejas. Bueno, cuando habíamos visto, digamos, hablado del orden Hymenoptera, el orden Hymenoptera, en el caso de las abejas adultas, tiene el aparato bucal es de tipo lamedor. Acuérdense que las abejas tienen una metamorfosis de tipo completa, así que pasan por el estado de huevo, el estado de larva, que tiene un aparato de tipo masticador, y en el estado de adulto tiene un aparato de tipo lamedor. Bueno, el aparato de tipo lamedor está formado por las mandíbulas, ¿sí? Que son estas estructuras en forma de paletita que vemos acá, que hay una foto de las mandíbulas de la obrera, porque son muy importantes, digamos, para cumplir muchas de las funciones que cumple la obrera. Son como unas paletitas con bordes lisos que les sirven para múltiples funciones. Con ellas trabajan la cera, con ellas, digamos, buscan el polen, o sea, trabajan con las anteras buscando el polen, también cumplen funciones de limpieza. Bueno, cuando buscan resinas también para, digamos, el propóleo, también trabajan con las mandíbulas, o sea que son muy importantes en el caso de las abejas. Y lo que yo le había comentado de sus bordes lisos es importante porque tengan presente que las abejas no pueden romper tejidos porque estas mandíbulas, digamos, no podrían hacerlo con estas mandíbulas de bordes lisos. Sí, lo que pueden a veces es, digamos, buscar alimentos azucarados, por ejemplo, de frutas, pero ellas no son las que rompen los tejidos de la fruta como podrían ser las avispas. Bueno,
El resto de las, digamos, de las piezas que forman el aparato bucal de tipo lamedor está formado por lo que son las maxilas y el labio inferior. Estas piezas que forman las maxilas y el labio inferior se transforman en estructuras alargadas, ¿sí? Que estas estructuras alargadas, cuando la abeja se alimenta, forma una especie de canal, ¿sí? O tubo. Acá tenemos las galias y tenemos los palpos labiales. Acá están separadas estas piezas, pero en el momento que ella se va a alimentar, estas piezas, digamos, se unen y forman este canal, el canal que está, digamos, por afuera, y se lo menciona como es el canal que utilizan las abejas en el momento de alimentarse de, por ejemplo, la miel, que es un líquido bastante denso. Esto lo hace, esta, digamos, absorción de la miel, lo hace con la ayuda de una bomba que tiene a nivel de la faringe. Pero por el otro lado, vamos a mencionar que también en este aparato bucal de tipo lamedor vamos a encontrar lo que se llama la lengua, que es parte del labio inferior. Esta lengua es una estructura alargada. Esta estructura alargada está cubierta de pelos y termina como una especie de cucharita que es el flabelo, ¿sí? Toda esta estructura le sirve también a la abeja para alimentarse. Se dice que esta estructura es la que utiliza la abeja para llegar al fondo de las flores, donde estarían los nectarios. Por eso, digamos, cuando se hace una descripción de las distintas razas y las distintas especies, digamos, de abeja, se menciona como una característica importante la longitud que tiene esta lengua, porque eso le permitiría llegar a distintas flores, digamos, ¿no? Esta estructura, entonces, cubierta de pelos, digamos, le sirve para absorber líquidos menos densos, como sería el néctar, y lo haría por capilaridad. Bueno, vamos a volver a este dibujo donde vemos, pasamos, digamos, a ver lo que es el tórax, ¿sí? Que está formado por tres segmentos. En el caso de las abejas, está el último segmento del tórax está unido al primer segmento del abdomen. Eso es lo que le da la característica, digamos, de cintura de abeja, que se dice que es una gran división que hay dentro del orden. Bueno, acá tenemos las patas, ¿sí? Que son muy importantes en el caso de las abejas. Estamos viendo, ¿no es cierto?, una abeja obrera. Tenemos 3 pares de patas. Los 3 pares de patas, en el caso de las abejas, les sirven en la función que tiene la abeja de la recolección y transporte del polen. El cuerpo de la abeja está cubierto de pelos. Todo el cuerpo de la abeja está cubierto de pelos. Esos pelos tienen la característica de ser ramificados, y tienen una función muy importante, que es la de recolectar el polen. Cuando la abeja va a las distintas flores, digamos, el polen, que es como un polvillo, se va adhiriendo a los pelos que tiene la abeja. Dijimos que las 3 pares de patas le sirven a la abeja en el trabajo que hace de la recolección y transporte del polen. En el primer par de patas, ¿sí?, encontramos una estructura que se llama limpia antenas. Esta estructura es una estructura, digamos, que le sirve a la abeja para justamente limpiar sus antenas. Habíamos dicho que las antenas tenían funciones muy importantes de lo sensorial. Entonces, esas antenas, digamos, a medida que la abeja, digamos, va recogiendo polen, se van cubriendo de polen, y necesita tenerlas lo más limpia posible para cumplir las funciones de orientación. En el caso del segundo par de patas, también tienen en la parte, digamos, interna, cepillos que les ayuda a la abeja a sacarse todo ese polen que queda adherido al pelo. Y el tercer par de patas tiene estas estructuras que son las corbículas o cestillas de polen. Estas estructuras
son características de las abejas, del gran grupo de abejas, donde están, digamos, la familia de los ápidos incluidos. Digamos, todas las especies que están relacionadas con la polinización de las flores tienen estructuras para el transporte de polen. En el caso de las abejas es la celdilla, esta cestilla de polen o corbícula. Pero hay otras abejas que tienen también una estructura en la parte ventral del tórax que también les sirven para poder transportar el polen. Esta cestilla de polen, bueno, acá lo que se ve muy bien es en el último par de patas, esta es la cestilla de polen, que ya la vamos a ver en una foto que está, digamos, mejor su estructura, pero acá lo que es lindo ver es que también en este tercer par de patas hay un peine del polen, ¿sí? Que estas rayas más oscuras que ustedes ven es una serie de pelos que esos también les sirven para poder sacar, cepillarse, digamos, todo el polen que está adherido al pelo. Vamos a la otra. No, no está. Entonces. Bueno, sigamos con esta. Esta estructura que es la cestilla del polen es una estructura, digamos, que es una depresión en realidad. Es una depresión y está cubierta por pelos, ¿sí? Entonces, lo que hace la abeja es, cuando visita las flores, todo el polen que queda adherido a sus pelos, lo saca con este peine de polen y lo lleva hacia su aparato bucal. En su aparato bucal lo insaliva, lo aglutina, y una vez que está aglutinado, lo prensa. Acá también esta estructura, digamos, que está entre lo que es el tarso y lo que es la tibia, es el prensa polen, lo prensa y forma unas pelotitas de polen. Esas pelotitas de polen es la que acomoda en esta cestilla de polen. Y es lo que transporta a la colmena. Cuando llega a la colmena se lo da a las abejas de interior, y las abejas de interior son las que después lo acondicionan de una determinada forma para que, bueno, sirva de alimento, digamos, al resto de los individuos de la colmena. Bueno, vamos entonces a hablar del abdomen. Hasta ahora vimos que la cabeza, o decimos que la cabeza y el tórax son estructuras bastante rígidas, ¿sí? Como carcasas, diría yo. Ustedes acuérdense que los insectos están formados por un exoesqueleto y son como placas, digamos, de quitina que cubren todo, digamos, su cuerpo, que no solamente le dan la protección, sino que también le dan estructura a ese cuerpo. Bueno, en el caso del abdomen, el abdomen es bastante flexible, en el caso de las abejas, porque, bueno, acá dijimos que encontrábamos la mayor parte del aparato digestivo, del aparato reproductor, entonces, al aparato vulnerador. Entonces, la abeja necesita tener movimiento en el abdomen. Entonces, está formado ese abdomen por placas, ¿sí? Placas dorsales, ¿sí? Los tergitos, y placas ventrales, que son los esternitos. En medio de esas placas, ¿sí? Tanto entre la placa dorsal como la placa ventral, hay membranas. Son membranas que permiten el movimiento de ese abdomen, que ese abdomen, digamos, se pueda extender o comprimir. Pero también entre cada una de estas placas, ¿sí? Existe una membrana que le permite que ese abdomen se pueda estirar, ¿sí? Y aparte, el abdomen, si la abeja necesita, digamos, aguijonear, también debe doblarse. Entonces, el abdomen es una estructura flexible.